Vale, ya O el estamos carro grabando. tiene una interferencia ahí que fuerte. Sí, pueden silenciar los micrófonos los que no van a estar participando, listo. Bueno, entonces les decía, la normalización busca esto, ¿cierto? Entonces, el sistema de base, ¿qué busca? Que el sistema de base de datos mantenga integralidad de los datos y no sufra anomalías o fallas del almacenamiento. Cuando decimos que los datos son íntegros es porque corresponden con la realidad. Si yo le digo a un cliente, venga, usted tiene una deuda conmigo porque yo le hice crédito y usted me debe 300.000 pesos, pues eso debe corresponder con la realidad, porque luego el cliente me dice, no, ¿cómo así que 300? Yo le voy a necesitar el día tanto, 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 y yo lo que le debo según las cuentas que yo tengo son 50.000 y usted me está cobrando 300.000, ¿cierto? Eso no va a generar confianza en el cliente. O si usted, por ejemplo, compra un vehículo y yo le ofrezco el servicio de mantenimiento, tengo monitoreo del vehículo, y yo le digo, venga, lo estoy llamando porque me informa, aquí el sistema me está indicando que su vehículo está próximo a tener mantenimiento porque me registra que tiene 4.900 kilómetros y el mantenimiento a los 5.000. Entonces, para que nos vamos a agendar, dice el cliente, como así, el carro apenas tiene 3.000 kilómetros de recorrido, ¿cierto? No hay una relación con la realidad y eso empieza a generar que la información no sea íntegra, que la información no sea confiable. Entonces, a nivel de base de datos, lo que se busca es eso con la normalización. Entonces, busca que el modelo lógico pueda modificarse fácilmente. Que si yo mañana tengo que hacer escalabilidad, es decir, que tengo que incrementar las tablas, tengo que agregar nuevos registros, que cuando yo haga eso, haga un análisis de normalización para garantizar que los datos van a seguir siendo fiables, confiables, no van a haber redundancia de la información, ni se van a perder las relaciones que se tienen. Entonces, también nos permite, cuando vamos a agregar nuevos elementos a esa base de datos, que podamos a través de un análisis de normalización, revisar que todo lo que estamos haciendo sea consistente. Entonces, ayer les hablaba del concepto de entidad, ¿cierto? Que luego vamos a ver el diagrama entidad-relación. Una entidad o una tabla es básicamente a nivel de base de datos, cuando hablamos de tabla, es donde vamos a almacenar registros, ¿cierto? O unas características, ya pueden ser de una cosa, una persona, un hecho, un concepto. De- por ejemplo, el concepto programa, análisis y desarrollo de sistemas, ¿cierto? O de software. Y ustedes son grupo uno, pues por ejemplo está la ficha 2721.504, 2721.505 hasta la 507. Entonces, cada uno tiene una característica que son una cantidad de estudiantes diferentes, unos estudiantes diferentes matriculados. Todo eso se almacena en una base de datos. Habrá una entidad que se llame estudiante, por ejemplo, que guarda los datos del estudiante, su nombre, su cédula, su dirección, su ciudad de residencia, ¿sí? Su teléfono, su correo electrónico. Eso es la entidad de estudiante, por ejemplo. Y almacenamos todos esos datos. ¿Vamos entendiendo hasta allí? Listo. Entonces, esas características que yo les decía, nombre, la dirección, teléfono, son los atributos de la entidad. Los atributos de la entidad son esas características que nosotros le vamos a guardar. Que dependiendo del problema, puede que nos interesen unas cosas u otras. Pongo un ejemplo que es muy, eh, digamos, fácil de entender. Es, por ejemplo, un carro. Entonces, si mi interés es vender el carro, ¿cierto? Posiblemente a mí me interesa saber cuántos kilometrajes tiene el carro, o si es 0 kilómetros, su color, su número de puertas, si tiene aire, si tiene vidrios electrónicos, ¿cierto? La cantidad de puertas, qué confort va a tener, si tiene, por ejemplo, curinería de cuero, si no, ese tipo de características. Pero si yo a un carro lo que quiero es hacerle mantenimiento, entonces yo tengo que saber, pues, le puse las llantas nuevas, cuándo le cambié el aceite, ¿sí? Son informaciones diferentes de acuerdo al contexto y al problema que queramos abordar. Entonces, las entidades tendrán unos atributos, unas características que se ajustan a esa necesidad, ¿sí?
o al problema que estamos abordando. Obviamente que aquí me tocó la conexión del monitor y se me descuadra una vez. Entonces, ya las ocurrencias es cuando le damos valor a esa característica, cuando insertamos un registro en la base de datos, cuando ya agregamos un registro en la base de datos y decimos, venga, es que el estudiante se llama Juan Carlos Manjoma, ¿sí? Vive en la ciudad de Cartagena, vive en la ciudad de Bogotá, su número de cédula es 13543, si su teléfono es tal, su dirección de correo electrónico es esta. Ya cuando yo le doy esos valores, cuando ya eso es una ocurrencia. Y la clave primaria es un dato, uno de esos atributos que tiene la entidad que es único e irrepetible por registro. Es decir, que Juan Carlos Manjoma tiene ese dato y no se va a repetir con ninguno de los otros datos que haya, ni con el de María, ni con el de Camila, ni con el de Julio, ni con el de Jorge. Va a ser único en ese registro. ¿Sí? Esa va a ser su clave primaria, porque como va a ser único, cada que lo refiramos o cada que mencionemos ese código que tiene que es único, vamos a saber que estamos hablando de un registro en específico, que estamos hablando de María, que estamos hablando de Pedro, que estamos hablando de Juana, de Carla, de Patricia. Sí, entonces esa clave primaria es la que me está diciendo, ese dato es único. Y como es único, si yo necesito información sobre esa persona en específico, tendré que buscarlo a través de esa llave primaria. Los atributos son esas características, propiedades, como les decía ahorita en los ejemplos. ¿Sí? Dominio es un atributo que puede asumir a su vez varios valores. Cuando hablamos de dominio, por ejemplo, el atributo de tipo documento, que puede ser tarjeta de identidad, cédula, ciudadanía, cédula, extranjería, pasaporte, ¿sí? Visa, etcétera. La ocurrencia es cuando ya nosotros le damos un valor, lo que les ponía ahorita el ejemplo, ¿cierto? Un nombre, un apellido, una dirección, ya tiene esas características, pues ya es una ocurrencia. Y la clave primaria es lo que les acabo de explicar. Entonces acá podemos ver un ejemplo donde tenemos ya dos ocurrencias, ¿cierto? Tenemos el código 001 del producto lápiz, que vale 500 pesos, y tenemos el producto 2 de cuaderno 50 que vale 1200. Imagínense cuántos años tendrá esta imagen, que ya un cuaderno, el cuaderno más barato yo creo que ya está como en 10.000. Y el lápiz pues hace rato no compro, pero eso es bueno. Pero es un ejemplo, ¿cierto? Entonces los atributos son el código, el nombre y el valor. El atributo código se puede denominar que puede ser la clave primaria porque podemos ver que muy posiblemente es único y repetible, es decir, que el 001 pertenece al lápiz y ningún otro registro va a tener este código repetido, solamente el registro de lápiz va a tener este código. Cualquier otro registro que yo tenga allí no va a poder tener el 01 porque ya está asociado al lápiz. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento? Tomás. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Y mi pregunta es, cada uno de esos datos, digamos, en la diapositiva anterior, digamos, nombre, código, valor, ¿esos son metadatos? Cuando te refieres a metadatos, estás hablando de qué? O sea, son valores que Pues están asociados a una tabla. sí, pues yo por ahí leí que metadato era como lo que encierra una columna, algo así, y son los datos que puede tener una columna de, mejor dicho, y pues encierra todo lo que tienen, todos los registros, pero en una columna, algo así.
Sí, por ahí va la cosa, pero acá estamos hablando de registros en la base de datos que podemos llamar también ocurrencias. Ok, gracias. ¿Listo? Porque ya cuando hablamos de metadatos ya nos estamos yendo es con bases de datos más especializadas, ¿sí? Que tienen una característica muy diferente a lo que estamos visualizando en ese momento. Entonces, la necesidad de normalización. ¿Por qué es necesario normalizar? Porque lo que les decía en un principio, ¿cierto? Porque queremos que la información... por acá tenemos algo que pudieron... Bueno, entonces, ¿por qué? Porque busca crear, porque queremos crear una nueva estructura, una base de datos, entonces tenemos que hacer normalización para garantizar la integridad, la consistencia y que los datos sean reales, sean coherentes con la realidad, ¿cierto? Cuando se busca crear una nueva estructura de base de datos, cuando buscamos hacer análisis de las relaciones entre los a través de los diferentes atributos, qué relaciones hay, qué relaciones tenemos entre una tabla u otra. Cuando se busca mejorar el diseño de la base de datos, estamos viendo que se nos están presentando conflictos de información. Vemos que un informe está generando un dato, por ejemplo, en un informe veo que el carro lleva 500 kilómetros, en el otro me dice que 5.000. Entonces tengo que empezar a revisar y a diseñar esa base de datos para garantizar que cualquier informe que yo consulte sobre, por ejemplo, la deuda que tienen mis clientes, en todos los informes me diga que el cliente Pepito Pérez me dé la misma cantidad, porque no tendría sentido que en un informe me diga que Pepito Pérez me dé 500.000 y que en otro informe me diga que Pepito Pérez me dé 50.000. Entonces, ¿cuánto le cobro? ¿50.000 o 500.000? ¿Cierto? Entonces, ese tipo de información es la que se requiere, se busca, digamos, garantizar esa integridad. Cuando queremos mejorar el diseño de la base de datos y cuando buscamos modificar la estructura, ya sea para agregar un nuevo registro o para eliminar información que consideramos que no está aportando la base de datos. Entonces, cuando nosotros vamos a aplicar normalización en las bases de datos, ¿sí? Normalmente, o lo que debemos hacer es aplicar las formas normales. Actualmente hay 5 formas normales dentro de normalización de bases de datos, pero una base de datos en tercera forma normal está garantizando integridad de la información. Las 2 formas adicionales son ya mucho más especializadas y mucho más específicas. Normalmente no son tan usadas. Entonces nosotros vamos a hacer y a trabajar las primeras 3 formas normales. ¿Sí? La NBC, que sería la cuarta, y la quinta forma normal no las vamos a trabajar acá. Entonces, de los objetivos, digamos, principales que persigue la normalización y con eso garantiza integridad y garantiza que los datos van a ser fiables, es eliminar la redundancia de datos, simplificar las dependencias entre columnas y aplicar de manera acumulativa la inserción de los datos. Entonces, la normalización es una técnica que se usa para poder diseñar las tablas en la que las redundancias de datos se reducen en su mínimo expresión. Entonces, como les decía, normalmente son 5 formas, o en ese momento hay 5 formas de normalización, ¿sí? Está la primera forma, la segunda forma, tercera, la cuarta se llama creo que NBC, algo así, ahorita no la tengo muy clara, no la recuerdo bien, y la otra sí se llama quinta forma normal. Una base de datos en tercera forma normal está muy bien, está eliminando redundancias, está garantizando que no haya dependencias transitivas, ¿sí? Entonces, de eso garantiza mucho que la estructura de la base de datos va a generar información 100% confiable, cercana a la realidad o palpable de la realidad. Recuerden que todo lo que nosotros hacemos es tratar de abstraer esa realidad en la que vivimos y registrar información en sistemas, ¿sí? Que están guardando datos de movimientos y acciones que estamos ejecutando en nuestra realidad, ¿cierto? O en nuestra virtualidad, porque se está jugando un videojuego, ¿cierto? Eso es virtual, pero pues igual tú estás interactuando con ese mundo virtual. Entonces,
tenemos paso 1 dentro de la regla de normalización es eliminación de grupos repetitivos. Para yo pasar de la primera forma normal a la segunda, tengo que garantizar que la primera forma normal se cumplió para empezar a trabajar la segunda forma normal. El segundo paso, cierto, que podemos tener es la eliminación de cualquier dependencia incompleta o dependencias transitivas. Y finalmente, eliminación de dependencias funcionales transitivas. Entonces, vamos a hablar genéricamente de las tres formas de normalización y ya luego vamos a ver cómo se aplican una a una en un ejemplo. Entonces, ¿cómo es, digamos, el proceso de diseño? Normalmente diseñamos el modelo entidad-relación. Ahorita se los voy a explicar, sino que empecé con ese porque la primera evidencia es sobre normalización, pero están como, digamos, en un orden no tan adecuado, porque primero se hace el modelo entidad-relación, luego el modelo entidad-relación normalizamos y finalizamos con el modelo relacional, luego hacer el proceso de normalización. Entonces, tenemos que la primera forma normal lo que nos pide es que eliminemos los grupos repetitivos de las tablas individuales. Vamos a buscar que no hayan repeticiones en las tablas y en los datos, ¿cierto? Crear una tabla separada para cada grupo de datos relacionados. Es decir, yo separo por tablas. Yo voy a tener, por ejemplo, si tenía una sola tabla donde tenía los estudiantes, la matrícula, los cursos, ¿sí? Entonces el curso se va a repetir tantos estudiantes haya matriculados. Por ejemplo, si yo tenía categoría de producto, entonces tantos productos tenga que sean lácteos, entonces yo de lácteos, refrigerados, aseo, ¿cierto? Entonces yo separo una tabla donde yo tenga las categorías y otra donde tenga la descripción de los productos, por decir así un ejemplo. Segunda forma normal, crear las tablas separadas para aquellos grupos de datos que se aplican a varios registros y relacionar esas tablas mediante una clave externa. Dentro de ahí estamos creando claves primarias, estamos haciendo una relación y ya estamos llevando lo que son las claves foráneas. Que las claves foráneas son claves primarias que se vuelven forasteras en otra tabla para hacer la relación entre ambas tablas. Tabla A, tabla B. Entonces yo tengo en la tabla A, por ejemplo, categoría de producto. Entonces tengo el código de la primera categoría que tengo en la tabla, código 001, y es lácteos. Entonces ya yo en mi tabla de productos yo no voy a tener el texto lácteos, sino que voy a tener el ID 001. Si mañana lácteos ya va a cambiar y se va a llamar lácteo o lac o cualquier otra forma, yo no tengo que ir a producto y cambiar la categoría, sino que yo hago el cambio de un solo registro en la tabla de categoría y automáticamente todos los productos asociados a esa categoría van a quedar también actualizados. Entonces, imagínense, si no hiciéramos esa separación, tuviéramos que hacer un cambio, en tanto registros estuviéramos en la tabla de producto, entonces, por uno solo que se nos olvide cambiar, ya luego se nos va a añadir un informe. Entonces, por eso es que se hacen esas separaciones. Tercera forma normal, eliminar aquellos campos que no dependan de la clave. Entonces, vamos viendo. Por acá lo que es la primera forma normal. Entonces, por acá estamos la clase anterior o la sesión de ayer, ¿cierto? Tenemos una tabla donde tenemos varios datos y vamos a identificar cuáles son esos datos repetitivos que podemos sacar en una tabla independiente para eliminar esas repeticiones. Y vemos que es la tabla, que podemos sacar una tabla para asignaturas, que tenga las descripciones de las asignaturas y el ID de la asignatura. Entonces ya aquí estamos aplicando la primera forma normal, ¿sí? Que es separar en diferentes tablas. Entonces, como resultado vamos a obtener que tenemos a los estudiantes por un lado, ¿cierto? Con su ID carnet, con su nombre, apellido, dirección, teléfono y carrera, y que por otro lado tenemos una tabla donde vamos a guardar las asignaturas. Luego vamos a crear una tabla donde relacionamos las dos. Entonces aquí vamos en la primera forma normal, pasamos a la segunda forma normal que ya nos pide, ¿sí? Que aislemos totalmente las tablas. Aquí, por ejemplo, ya tenemos una tabla que nos tiene el ID carnet y el ID de asignatura.
¿Y por qué una tabla independiente que guarde el ID carnet y el ID de asignatura? Porque si tuviéramos un diagrama de entidad-relación, veríamos que allí, ahí podemos poner las cardinalidades y podemos indicar que la relación asignatura-estudiante, ¿sí?, es de muchos a muchos, porque en mi asignatura o en mi curso pueden haber muchos estudiantes, pero esos estudiantes que yo tengo matriculados no solamente están viendo el curso mío, sino que están viendo otros cursos más, ¿cierto? Entonces, así como el estudiante puede ver varios cursos, yo puedo tener varios estudiantes, es decir, que es una relación de muchos a muchos. Por lo tanto, se debe tener, ¿sí?, una tabla independiente donde almacenamos los IDs tanto del estudiante como de la asignatura para hacer la relación y saber cuántos estudiantes están matriculados a una asignatura. Entonces, redundancia de la información. ¿Cómo vamos hasta allí? Bien, profe, todo bien. Listo. Ya en la segunda forma normal tenemos esto, ¿cierto? La tabla de estudiantes, la tabla de asignatura y ID carnet. Bueno, aquí en este ejemplo deberíamos, voy aquí a recortar, porque la tabla quedaría más o menos así, ¿cierto? Bueno, entonces pasamos a la tercera forma normal. La tercera forma normal, ¿sí?, ya que tenemos un campo que se llama carrera y aquí se está repitiendo tecnología en desarrollo. Puede que mañana tengamos otra que se llame arquitectura, que se llame ingeniería, ingeniería mecatrónica, ingeniería de sistemas, ¿cierto? Van a haber varios programas y se van a estar repitiendo de acuerdo a la opción. Entonces, este campo, ¿sí?, no depende directamente del ID del estudiante, ¿sí?, que es lo que nos dice la tercera forma normal. Eliminar aquellos campos que no dependan de la clave. Entonces, en esta tercera forma normal, decimos, venga, el programa o la carrera no depende del ID del estudiante. Podemos generar una tabla independiente y simplemente aquí relacionamos, vean que ya le ponemos es el ID y no la descripción, ¿sí? Entonces, supongamos que esta ID carrera es nuestra clave primaria y aquí en esta tabla, que sería la tabla de estudiantes, la que vemos en la parte de abajo, ya este ID carrera sería la clave foránea. Es la tabla, es la relación con esta tabla. Entonces aquí yo puedo tener una relación directa entre estas dos tablas, ¿sí? Y si yo quiero saber cuál es esa descripción, pues yo simplemente consulto, hago un cruce de las dos tablas y obtengo la descripción. ¿Listo? Entonces, aquí estamos llegando a la tercera forma normal. Como resultado final, vamos a tener, ¿sí?, la tabla de estudiante, la tabla de asignatura. Vamos a tener la tabla que nos relaciona asignatura con estudiantes y la tabla de carrera, ¿sí? En este punto ya podemos decir que logramos realizar la normalización. Pasamos de tener todo aquí en una sola tabla, ¿sí?, a construir 4 tablas, donde eliminamos las repeticiones. Ustedes podrán decir, pero es que si yo más abajo agrego un registro que se va a llamar Patricia Fernández, que vive en el norte de Bogotá y que está adscrita a tecnología en administración de empresas. Entonces se va a repetir el código. Si el código se puede repetir aquí en esta tabla,
yo puedo tener repetido este código. Ese código es único en esta tabla de carrera, pero aquí lo puedo tener varias veces. Pero era lo que les decía, normalmente nosotros que actualizamos o que cambiamos esta descripción, si hay alguna necesidad. Si yo tengo la necesidad de cambiar la descripción, pues yo vengo acá, si ya el programa no se llama tecnología en administración, se renovó o se actualizó, entonces ya se llama tecnología en administración, las turísticas hoteleras. Listo, entonces yo vengo y modifico aquí y todo lo que tengan asociado este código, inmediatamente en un informe yo podré ver esos estudiantes asociados a este programa y no tuve que ir registro a registro actualizando esa descripción, simplemente lo hice en un solo registro. Listo, entonces vamos a tratar de normalizar esta tabla que estamos viendo acá. ¿Sí? Vamos a tratar de definir qué podemos normalizar y qué tablas podemos sacar de aquí. El cargo, ¿cierto? Lo podemos llevar a una tabla independiente. ¿Qué más podríamos hacer allí? Entonces aquí vemos, ¿sí? Que podemos tener una tabla que se llama persona o que se llama empleado, ¿cierto? Donde vamos a tener un ID, sus datos, nombre, primer apellido, segundo apellido. Tenemos otra tabla con email, ¿cierto? Podemos asociar el email, ¿sí?, a la persona. O podemos tener una tabla, por ejemplo, dependiendo del problema que estemos analizando, si nos dicen que la persona puede tener varios correos electrónicos, pues asociamos, ¿sí?, esos correos electrónicos a la persona. Tenemos el cargo, ¿cierto? La tabla de cargo y la relación de persona y cargo. Y aquí se le asigna el salario. Más o menos eso es como lo que es la normalización. Ahora, ¿qué se busca cuando ya tenemos esa normalización? Pasar al modelo. No faltaría una tabla de salario en esta. No, porque el salario es un valor. Porque, o sea, Entonces, en el momento en que yo cambie este salario aquí, se le cambiaría a todas las personas que tengan el cargo administrativo. No, porque yo aquí estoy poniendo el salario asociado a la persona y la persona en ese cargo. O sea, no solamente es el cargo. Mira que el cargo está acá y no tiene asociado un salario, sino que el salario es asociado a la persona. Por ejemplo, la persona 1, que es Juan Pérez, tiene un salario de 3 millones. La persona 2 tiene un salario de 2 millones, que sería José Sánchez, y la persona 3, ¿sí?, tendría un salario de 2 millones. El salario es asociado a la persona, que obviamente la persona tiene asociado también un cargo. Pero no depende, o sea, yo puedo tener varias personas como jefe de área y uno puede estar ganando 3 millones y medio y el otro 3. No hay ningún problema con eso. Bueno, eso sería un tipo de empresa, pero de pronto una empresa donde hay carrera, donde ya están definidos los salarios para el cargo, sería bueno. Sí, depende, es que todo depende del problema, por yo les decía, todo depende del problema, porque yo pude haber dejado el email asociado a personas y no crear una tabla, ¿cierto? Acá en ese ejemplo estamos viendo que se sacó aparte,
Podríamos decir porque esa persona puede tener más de un correo, entonces yo asocio la persona al correo. Vea que ahí tenemos, ID persona dos veces está el mismo, ¿cierto? Que es J. Pérez y jefatura, por ejemplo. Entonces, dependiendo de eso, depende del problema que estemos abordando. Sí, porque si vamos a hablar, por ejemplo, de escalas salariales a nivel de desarrollo, entonces tenemos al junior, tenemos al senior, tenemos al nivel medio, ¿cierto? Tenemos al que desarrolla front, al que desarrolla back, al que desarrolla full. Entonces, dependiendo de eso, pues se arman como unas tablas de salario y se podría decir, pero igual también hay cosas como asociadas en muchas empresas, como el tema de la antigüedad. Entonces tú puedes que tengas el mismo rol y todo lo demás, pero entonces te respetan la antigüedad, entonces ganas más, y entonces normalmente por eso el salario es asociado a la persona, porque es básicamente son, aunque, ¿sí? Por ejemplo, hay partes donde dice, a nivel, por ejemplo, a la escala docente, si tú haces concurso para ser profesor, por ejemplo, en el Ministerio de Educación Nacional, en escuelas, ya hay unas tablas, tú entras en un rango y todos los que tienen el mismo rango ganan igual. Eso me refería precisamente, profesor, cuando ya hay una tabla salarial en la empresa. Pensé que de pronto, como estos dos administrativos tenían el mismo salario, de pronto pensé, bueno, en esta empresa debe haber una tabla salarial que el administrativo gana 2 millones. Sí, pero es que dentro del administrativo puede haber uno que sea auxiliar, otro que sea asistente. Entonces, pero sí, o sea, pueden haber tablas salariales asociadas y si son reglas de negocio que se paga lo que está en la tabla, pues se hará aparte una tabla que tenga esos rangos salariales de acuerdo a el escalafón que tenga, por decirlo así. Entonces habrá una tabla que tenga los escalafones de acuerdo al escalafón y el salario. Listo, profesor. Gracias. Bueno, entonces podemos generar, ¿cierto? El modelo de relación, o ya teniendo esas tablas, básicamente nos vamos a modelo relacional. Entonces, ¿dónde pueden hacer ustedes un modelo relacional? La herramienta que yo les recomiendo o les digo pueden usar. Vamos a ver, por acá yo tenía abierto. Yo les dije que podíamos usar Lucidchart. ¿Cierto? Juan Carlos. Profe, espérame, no. Silencia uno de los dos porque creo que estás conectadas de dos partes diferentes. Cuéntame, Juan. Profe, buenas noches. Buenas noches. Es que me dicen que, bueno, pues yo como trabajo pues, en una empresa ya de tecnología y todo eso, que me han dicho pues desarrolladores que esa aplicación pues ya es muy vieja, entonces no sé. Y pues ahí pueden usar la que ustedes consideren. fueron aprendices y también estuvieron con el SENA y trabajaron con otras herramientas más actualizadas. Hay muchas herramientas, ¿sí? Yo no les pongo a instalar lo que no se requiera, lo que no se necesite, y me gusta esta porque podemos generar el diagrama y luego generar el script para llevarlo a la base de datos. Pero como te digo, pueden utilizar cualquier herramienta. ¿Listo? Que digamos, en cuanto a eso, digamos, nosotros escoger cualquier herramienta, pero al no saber, digamos, como tal, cada herramienta tiene su forma de trabajarla. Sí, claro, pero es un reto que ustedes tienen. O sea, si ustedes van a trabajar con software, ustedes van a aprender lógica, pero usted mañana va a ir a un trabajo donde le van a decir, vea, necesitamos que trabaje con Java. Pero luego vas a encontrar una mejor oferta y te vas a ir a otro lado donde dicen, no, nosotros necesitamos que usted trabaje C# o necesitamos que trabaje con Python. Y usted mirará y dirá, ah, bueno, pues yo me lo mío porque allá están pagando mejor, las prestaciones son mejores, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo que usted va a tener todos los días. ¿Sí? Poder moverte entre diferentes herramientas y que toca cacharrearlas, explorarlas y demás. Si tienes alguna que me pueda sugerir, yo la reviso, ¿cierto? Pero pues ahorita en la clase no vamos a estar cacharreándola porque habría que hacer eso. No, entonces, pues explorarla, conocerla y llamarla. A mí me pareció fácil, digamos, JavaScript, porque pues estoy trabajando, bueno, estoy haciendo clases con Talento Tech. Pero es que JavaScript es para desarrollar software. Para desarrollar software. Aquí no vamos a desarrollar software. Lo que vamos a hacer es un diagrama relacional
Y ese diagrama relacional nos va a permitir generar el script para hacerlo en la base de datos. Igual, o sea, puede que tú vayas a una empresa y la empresa no trabajen con MySQL, tienen SQL Server, si quieren yo les explico SQL Server. Yo lo tengo acá instalado incluso. Pero ¿qué pasa? Es mucho más complejo, muchas personas no tienen características de computadores potentes que tengan SQL Server y por eso nosotros en la academia usamos herramientas como MySQL, que es mucho más sencillo, mucho más liviano poder usarla. No, pues nosotros seguimos con la que usted nos enseñe, pues para poder llevar como una lógica, porque digamos, Sí, nosotros nos enfocamos con algo que no sabemos y salimos pues tras de que estamos que no hace tiempo. Que no esté tan alcance. No se preocupen por el tiempo porque igual ya todo este resto de año, la gran mayoría vamos a estar desarrollando. Tenemos de aquí a diciembre. Así que no se preocupen. Es que estamos colgados de tiempo, no, el tiempo no estamos mal. Otra pregunta, profe, ahí que pues con mi compañero Raúl te había preguntado si vamos a hacer todos un solo proyecto o cada quien con su proyecto. Bueno, ya saliéndonos como un poco más del tema, no sé, qué pena. Pues en lo que habíamos quedado es que pues iba a trabajar cada uno su proyecto. En eso se SQL Server. Aquí tengo SQL Server, podemos trabajarlo. Pero lo que les digo, o sea, no todos, puede que no todos tengan un computador y esto consume bastante recursos de máquina. ¿Sí? Entonces, el motor de SQL Server es mucho más pesado que el motor. Pero pues obviamente la mayoría de las empresas utilizan herramientas como SQL Server. Porque es mucho más robusto que MySQL. Entonces, es por eso, como para que entiendan las diferencias. Pero la idea es que ustedes van a tener unas bases que van a entrar a la industria y van a ser capaces. Respecto al proyecto, habíamos quedado... A ver, ¿dónde está? No viene ese diagrama clase. Pueden seguir con el que ustedes ya tenían relacionado. Entonces, pueden usar o seguir con el proyecto que ustedes venían trabajando, simplemente que vamos a utilizar todos MySQL, ¿cierto? Si lo vamos a hacer en Laravel, entonces todos van a hacerlo con Laravel. Dentro de Laravel vamos a trabajar, ¿sí? PHP, JavaScript, Bootstrap, todo eso. Entonces, yo les explico y luego en los espacios de asesoría que se van a seguir abriendo, así como están en ese momento, la idea es mantenerlos todo el año, pues habrá momentos en que agenden y a mí se me monte con otra cosa que el coordinador llamó, pidió o se me programaron una reunión con un cliente, cualquier cosa, yo pues les cancelo y toca volver a reprogramar. Pero la idea es que ustedes, si gustan, trabajen con el proyecto que ya venían trabajando, porque de pronto yo decirles ahora, no, vamos a trabajar todo el mismo proyecto, puede generar desmotivación. Wilmer, ibas a decir algo. Sí, profesor. Usted dice que podemos trabajar con el mismo proyecto, pero en dado caso, ¿también podríamos trabajar otro proyecto o no? O sea, que ustedes van a cambiar en este momento del proyecto. Sí, es como una hipótesis, como decirlo así, si es posible o no es posible, solo como por curiosidad. Sí, lo que pasa es que les tocaría empezar desde cero, hacer las pantallas, ¿cierto? Hacer todo lo que ya hemos desarrollado, toda la parte de arquitectura, ¿cierto? Definir historias de usuarios, todo lo demás, interfaces, que ya tenemos interfaces, validación de documentos y demás, todo eso les tocaría hacerlo desde cero. Porque al final del proyecto ustedes tienen que entregar el documento, toda la documentación que hemos venido trabajando, más lo que vamos a desarrollar, el producto de software, más su documentación. Ok, muchas gracias. Listo, Wilmer. Bueno, entonces, aquí en la herramienta, ¿sí? En Lucid, ustedes van a buscar, aquí donde dice más figuras, van a buscar una que se llama relacional, este que dice acá, relación entre entidades. Lo van a chulear, le van a decir usar figuras seleccionadas. Solo la pantalla, que no estamos viendo la pantalla de Lucid Chat. Ah, qué pena. Tienen toda la razón. Es que no quiero compartir toda la pantalla, que de pronto también sea lo que
complique más el asunto, voy a compartirle, me dicen si seguimos con audio ok o no. Bueno, entonces nuevamente, estoy por acá en los chat, le di archivo nuevo y ya por aquí, en un minuto pongo a cargar el portátil. Adelante, quien levantó la mano, Magic Parfum. Hola, profe, buenas noches. Un favor, ¿será que me puedes enviar el link al chat de esa los aplicación? chat. Listo, les voy a compartir Sí, señor, que estoy trabajando aquí. Y ya si ustedes no tienen... Si no lo tienen, les voy a pedir que lo creen. Listo. Vale, entonces ya envié por ahí por el chat. Entonces le van a decir aquí donde dice más figuras, en la parte izquierda inferior, dice más figuras, van a escribir aquí donde dice buscar relacional, modelo, dice aquí, relación entre entidades. Ese es el que vamos a trabajar. ¿Listo? Y las figuras son esas que están aquí. Vean que aquí está una opción que dice importar, exportar. Él exporta aquí el script de base de datos y por eso es que yo, digamos, trabajo eso porque les ayuda a que le facilita esos scripts y ya luego yo más fácil les digo, este hace esto, este hace lo otro, pero ya vamos a la base de datos y lo organizamos porque obviamente no nos queda igual, no nos queda perfecto, pero sí nos da un avance grande en cuanto a esa creación. Una de las tareas que ustedes tienen que hacer es hacer el modelo relacional, que es lo que les voy a mostrar ahora, y luego tienen que hacer el script de la base de datos que lo pueden exportar de aquí, y luego tienen que crear eso en la base de datos. Esas son las tareas que tienen que hacer para esta semana, ¿cierto? Por eso llegamos acá. Por eso les recomiendo esa herramienta porque les puede facilitar ese trabajo. Entonces vamos a replicar lo que teníamos en la presentación, ¿cierto? Voy a replicar lo que tenía por acá en la presentación. Vamos a hacer estas tablas. Vamos a hacer persona. Entonces persona tiene ID persona, ¿cierto? Que es la primary key. Y se va a llamar ID persona. Esto lo vamos a hacer de tipo entero. La entidad se llama persona. Aquí vamos a poner nombre, primer apellido. Nombre. Acá voy a poner primer apellido. Si vamos a agregar campo, aquí, de ese campo, le digo hacia arriba, si no sé mal, vamos a ver. Y agregamos lo que necesitamos. Entonces acá tengo segundo apellido. En la parte derecha de la pantalla dice campos. Si voy a agregar. Ahí siento que empezó como a tildarse. Entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir solamente esa ventana. Porque no sé cómo me están escuchando, pero sentí que se empezó como a tildar. Pero se escucha entrecortado. Sí, es que vi que se empezó como a tildar. Entonces estoy compartiendo ya solamente una ventana, a ver si así podemos trabajar mejor. ¿Listo? Que no me cargue toda la pantalla, sino una ventana. Sin embargo, ya empezó a tildarse. ¿Cómo me están escuchando allí? Bien, bien. Bien, profe. Bien. Escucha bien. Listo. Segundo apellido. ¿Listo? Apellido. Creo que vamos a llegar hasta aquí hasta terminar esto y mañana continuamos con la siguiente parte que sería ya llevar a la base de datos. Igual me toca explicarle el modelo de entidad de relación que lo tienen que hacer. Entonces, estamos aquí. No, profe, ya comenzó otra vez a entrecortar. Se empezó a distorsionar el audio otra vez.
aquí. Sí, se empezó a distorsionar otra vez. Sí, es que desde que empieza a filtrar la navegación, ya. Bueno, bueno, otra cosa, podemos aquí, voy a borrar eso. A ver, espérate, borrar. Si nos ubicamos aquí y tocamos esta línea, ya podemos agregar el elemento, ¿sí? Seleccionando la carga. Está tíldese y tíldese y tíldese. Pegándose eso. Bueno. Creo que ya aflojó, entonces sigamos. Entonces tengo acá la tabla que se llama email. Ah. Ah. Perverso. No, no estoy hablando que se está quedando pegado. No me está dejando hacer nada. Listo, entonces acá sería ID email. Venga sacando tilde. Profe, una pregunta. Profe. Profe. Una pregunta, y si uno de nosotros compartimos pantalla. Hola. Y usted va explicando. Aquí parece que va como aflojando. Vamos a ver. Bueno, entonces donde no tengamos clave primaria. Listo, ¿quién comparte? Bueno, ojalá me pudiera contestar ahora mismo, claro, para que vieran cómo la cosa. Listo, entonces aquí tenemos descripción. Hay persona. Ya se la actualizó ya. ID persona es una foreign key. Entonces por eso le pongo ahí FK. ¿Sí? Ahí ya actualizó allá en la pantalla. Entonces, si ven la relación
que tiene esta línea que estoy resaltando ahí, que está en amarillito en la pantalla de ustedes. Vean que tiene una rayita en la parte que se relaciona con persona y tiene como una pata de gallina en email. Un dato de persona. ¿Vale? Voy a crear una nueva por acá. Bueno, con los tipos, no sé si me puedes ayudar, Wilmer, con los tipos, por ejemplo, en persona, donde dice tipo, nombre, puedes poner en tipo varchar y dentro de paréntesis puedes poner 50 y lo mismo para la primera apellido y segundo apellido. ¿50, profe? No le entendí. ¿Me dijo parchar o 50? Varchar de 50, así como es. Con web. Se la va a varchar y luego abres paréntesis 50, cierra paréntesis. Exacto. Profe, ¿qué significaba varchar? Puede hacer lo mismo. Varchar es como una variable de caracteres. Varchar es cadena de caracteres. Y el 50 es la cantidad de caracteres. La cantidad de caracteres, exactamente. O sea, si tú escribes un nombre que tenga 51 caracteres en la base de datos, te guarda 50. El carácter 51 se pierde. Ok. ¿Listo? Porque la capacidad se la estamos dando ahí al crear la tabla. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, cuando creamos un campo contraseña y decimos, no, la contraseña, le ponemos que es un varchar de 10 y resulta que a alguien se le ocurrió poner una contraseña de 15 caracteres. Cuando la persona se vaya a loguear en el sistema, obviamente no recuerdo día poniendo ya, vas a ver y hay que tener en cuenta eso. Esos tamaños tenemos que tenerlos muy claros para que luego no se nos desborden, o si en la interfaz gráfica yo tengo que validar eso, es decir, venga, máximo recibo aquí en este campo tantos valores, porque es lo que yo voy a mandar a la base de datos. Entonces yo tengo que garantizar que lo que yo reciba desde mi interfaz gráfica coincida con lo que yo tengo, ¿sí?, a nivel de base de datos. Por acá. Vamos a terminar, tratar de terminar aquí. Sí, me dejará.
Necesito esto. Bueno, a ver. Entonces, persona y persona a cargo. ID persona. ID cargo. Y aquí creo que falta salario, entonces vamos a agregarle salario. Ni idea. Primera vez que compro eso. Salario. Entonces, aquí tenemos donde no sea clave primaria ni nada, quitamos eso que sea clave. Este internet está bastante malo. No sé si me están escuchando allí. Listo. Vamos a dejar solamente en clave lo que sea primary key o foreign keys. Listo. Entonces, vamos. Voy a estar aquí borrando. Donde no necesitamos eso de clave. Y los tipos, los que sean primary key, la idea es que son tipo int, ¿cierto? Por ejemplo, ID persona en la tabla de email también lo podemos poner como int. Si lo ponen modificando ya, se saca eso. En email, ¿cierto? En email descripción puede ser un varchar de 50 y ID persona int. Listo. Y bueno, vamos a poner acá en persona, primary key, persona a cargo, ID persona es una foreign case y ID cargo también es una foreign case. Varchar, no varchar, que escribirlo como mal en email. Varchar, ¿cierto? Listo. Bueno, ya tenemos casi cargo varchar. De 30. Profe, ¿salario qué es un varchar o un int? Salario debería ser es un número entero. Un int. Sí, porque son enteros. ¿Cuál es entero? Los int son números enteros, ¿cierto? Y varchar son cadenas de caracteres. Entonces, cuando uno agrega en varchar podemos poner cualquier un password que tiene letras y números, ¿cómo hacemos ahí? Es varchar. Varchar. Sería una cadena, ¿no? Sí, un string. Sí, varchar. Un string, un varchar. Pues normalmente en MySQL es varchar. En MySQL Server tenemos varchar y no varchar. Que lo que cambia es como la capacidad de almacenamiento de cada uno. ¿Listo? Bueno, entonces si algún valor es decimal, ¿sería float o cómo? Float. Sí. Profesor, ahí en ID cargo, en la tabla de persona cargo, no falta sí. la relación. ID cargo sí, porque viene del ID cargo.
Listo, entonces vean, ya tenemos el modelo aquí. En el modelo podemos ver incluso las cardinalidades. Lo que les decía, que se ve una rayita, se ve como la patica de gallina. Donde está la patica de gallina se supone que está la clave foránea. Si vemos la pata de gallina, ¿cierto? En ID persona es la foreign key. Ahí estamos bien, ¿cierto? Igualmente para cargo y para email. Ah, ya. En la opción de exportar. Y aquí nos va a preguntar, venga, hola. Exportar. Ah, ya. Ahí del código. Sí, le das exportar y ahí te pregunta, venga, ¿usted para qué motor lo va a usar? Lo va a trabajar con MySQL, lo va a trabajar con Postgres, lo va a usar con SQL Server, lo va a hacer para Oracle, para Android, nosotros lo vamos a llevar a MySQL, ¿cierto? Entonces vean que él ya nos genera el script. Pero bueno, vamos a dejar hasta acá la sesión de hoy. Mañana retomamos y generamos ese script. Yo lo llevo al motor, a dbeaver. Si quieren ya instalen dbeaver, mañana lo configuramos. Y nos vamos a conectar en una base de datos, vamos a crear una base de datos y vamos a crear las tablas. Ya eso que está allí son scripts o son consultas que permiten, ¿sí?, que nosotros ejecutemos dentro de una base de datos y podamos crear, en ese caso, tablas, ¿sí? Pero si se dan cuenta, él allí les está diciendo, venga, hay una primary key, ¿sí?, donde hay claves foráneas, también está creando la foreign key, pero en este caso no la escogí solamente persona cargo. Profe, disculpe, ¿dónde es que se da para exportar? Sí, no siempre la agarra. Ahí abajito, ¿qué relación? ¿Qué va eso? No sé. No solo, y también $7000 pesos. Que tiene herramienta porque baja porfa la barrita de herramientas. Baja porfa, ahí está, vea, exportar. Ahí lo estamos dando el compañero por pantalla. Y ahí nos pregunta qué modelo vamos a utilizar y nos genera el script para crear las tablas. ¿Sí? Podemos crear una tabla ya sea para MySQL, para Oracle, Postgres, SQL Server, los diferentes motores, él va adaptándole el script. Ese script lo vamos a tomar y vamos a crear la base de datos, pero ya mañana, porque me toca desconectar. Listo. Espero que mañana pueda visitar un técnico de Claro y podamos tener Listo, una profe, conexión. Listo. Muchísimas gracias por la asistencia. Nos vemos entonces mañana. Mañana, por favor, a las 6. ¿Listo? Vale, profe. Listo, profe, muchas gracias. Profe, muy amable, muchas gracias. Muchachos, que tengan feliz noche. Mentira,